Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, con muchas energías de continuar con el podcast una semana más. ¿Y tú qué tal? Yo bien. Hoy nos quieres hablar sobre un tema, sobre Kant, y tengo curiosidad, ¿de qué nos quieres hablar exactamente? ¿Por qué has elegido esta temática? Muy bien, pues primero voy a hablar de qué tema, o sea, voy a resumirlo y luego voy a explicar por qué he elegido este tema. Hay varias razones y es importante saberlo antes de comenzar con ello. Bueno, el tema es contraponer la filosofía kantiana a la filosofía de Ayn Rand. Como todos los oyentes saben, el podcast eh, tiene bastantes temáticas, ideas liberales. Hablamos de la libertad, pero también hablamos de la filosofía. Con respecto a la libertad, Ayn Rand es una de las filósofas más importantes o más conocidas que defensoras de ideas de la libertad. También ideas del egoísmo racional, ideas de la moral, etcétera. Y es una gran defensora del capitalismo y lo que se dice laissez-faire, dejar hacer. Y ella se autoconsidera la enemiga más importante de la filosofía kantiana. Ella consideró Kant como el filósofo más maligno que ha existido en la historia. Y es verdad que si lo miras desde cierto punto de vista, las dos filosofías pueden ser contradictorias, pero hay mucho más de profundo en ese tema y en realidad yo no lo considero así. Considero, ya podemos, si quieres, hablar mucho más en detalle a lo largo del programa, pero básicamente este es el tema, intentar hablar sobre las dos ramas filosóficas y centrándonos en la teoría del conocimiento y en sus consecuencias para la libertad. Hay un término que me comentaste antes de comenzar el programa que se llama egoísmo racional. Más o menos puedo intuir qué significa, pero ¿podrías contarnos con más detalle qué quiere decir esto del egoísmo racional? Sí, pues la idea está muy relacionada con la idea de acción humana de Ludwig von Mises, que hablaba de que el ser humano tiene un cerebro que es único y personal, y no existe algo así como el cerebro colectivo. No existe una felicidad colectiva, siempre existe una felicidad individual, y eso es un hecho irrebatible que siempre va a existir mientras la evolución no genere un cerebro colectivo. De momento no lo ha generado. Y entonces existe felicidad en el sentido de que las personas liberan dopamina en el cerebro de forma individual. Y hay individuos felices, individuos no felices. Y cuando una persona actúa, generalmente se considera que maximiza su felicidad a largo plazo. Entonces el egoísmo racional simplemente es la filosofía que admite este hecho y defiende que cada individuo maximice su propia felicidad. Y esto es lo que se puede considerar como egoísmo racional. No significa que uno persiga sus propios fines por encima del resto y que no haya lugar al altruismo. Puede que de hecho, puede que sea todo lo contrario. Hay personas que encuentran la felicidad percibiendo que están haciendo felices a los demás. Por lo tanto, esto también sería un egoísmo racional. ¿Consideras que la filosofía basada en el deber de Kant, mejor dicho, la ética, que es la palabra más exacta, basada en el deber de Kant, o Manolo Kant, como decía un profesor mío de filosofía, no trae buenas, crees que no es buena? Eh,
¿Nos podrías hablar más de esto? Es decir, ¿por qué una ética basada solamente en el deber o la razón podría no ser tan positiva? Pues me encanta esta pregunta. Yo obviamente voy a dar mi punto de vista. Hay muchas interpretaciones de la filosofía de Kant y personalmente creo que la gran mayoría de las que he visto no son muy correctas. Y por eso me gusta mucho la pregunta. Yo considero que la filosofía kantiana es formal, es decir, es una teoría sobre las formas que las puede llenar de contenido eh, diverso. Mientras que, por ejemplo, la filosofía de Ayn Rand no es una filosofía desde mi punto de vista formal, todo lo contrario. Es una filosofía que ya está llena de contenido y prácticamente es una serie de pautas que, según Ayn Rand, las personas deben seguir para ser felices. Pero en el caso de Kant, eh, básicamente lo que concluye, lo más importante en su ética, es que las personas son merecedoras de la felicidad cuando hacen el bien. Y aquí, ¿qué quiere decir el bien para Kant? Pues Kant analiza que la razón humana va adquiriendo conceptos y esos conceptos se van haciendo abstractos y se forman como principios, ¿no? Por ejemplo, observo una acción buena, una acción ética de un individuo, luego observo otra acción ética y a medida que voy observando cada vez más acciones éticas, voy construyendo la idea del bien. Y esta idea del bien es un principio que se puede aplicar a todas las acciones de un principio, digamos, infinito, que siempre puedes imaginar acciones que puedas aplicar el bien. Y esta idea máxima del bien es lo que todo ser humano tendría en su razón. Y entonces, si una persona actúa simplemente dejándose llevar por la idea suprema del bien que tiene en la razón humana, entonces sería una acción con sentido moral, según Kant. Por lo contrario, supongamos que yo actúo no conforme a la idea de bien, sino que actúo por un interés. Por ejemplo, yo adulo a mi jefe y lo trato muy bien porque pienso que así mi jefe puede promocionarme el año que viene, ¿verdad? Pues esto no sería una acción con contenido moral. No quiere decir que sea inmoral, esto es muy importante. No quiere decir que sea inmoral, pero sí que no se puede decir que es moral porque no estoy actuando conforme a la idea racional de bien. Entonces, aquí cabe la libertad, como tú bien preguntabas, Javier. Pues podemos decir que existe una defensa de la libertad en la filosofía de Kant. Mi respuesta es que sí, eh, pero um, la libertad depende de la definición de libertad. Si la libertad es libertinaje en el sentido de que no hay límites ningunos, pues en este caso la libertad estaría en contraposición con la moralidad en algunas situaciones. Por ejemplo, una persona podría tener la libertad de asesinar, por así decirlo. Desde el punto de vista puramente individual, maximizar al 100% la libertad de ese individuo, pero si la libertad la analizamos de forma agregada y habría que hablar de los límites de la libertad para no reducir la libertad de las personas que rodean a ese individuo. Es decir, maximizar la libertad de todos los individuos. En ese caso, cabe la idea de la responsabilidad. Una persona tiene que ser responsable de sus actos, de las consecuencias, y para ello es necesario valorar si la acción que está haciendo es positiva, es negativa,
y por ello es necesaria la idea de bien. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la libertad tiene plena cabida en la filosofía de Kant, entendida de esta forma. Es verdad que hay interpretaciones que no son las que yo estoy haciendo de la filosofía de Kant, que concluyen que Kant sería un filósofo donde no deja margen a ningún tipo de libertad y que convertiría al ser humano en un robot que simplemente sigue órdenes. Me comentabas antes también que la filosofía kantiana se puede ver desde una perspectiva taoísta, más en concreto desde la perspectiva del Ushin, es decir, el no corazón-mente. Shin en chino es corazón, pero tradicionalmente hacía referencia al órgano en el cual se llevaban a cabo los razonamientos. Tengo curiosidad, ¿qué es esto exactamente? Es decir, ¿crees que existe algo en común entre la filosofía kantiana y la filosofía taoísta? Porque si algo pensaba yo de Kant, que igual simplemente estoy equivocado, con malas influencias de algunas de las malas interpretaciones sobre Kant, pues lo que me imaginaba yo es que Kant y el taoísmo eran más bien opuestos, pero no sé cómo ves tú esta cuestión. Pues esto más bien es una cuestión que me gustaría hablarlo contigo, ya que tienes un gran conocimiento de la filosofía taoísta y sería interesante discutirlo aquí mismo. Y voy a introducirlo con las dos posibles interpretaciones que yo creo que hay de esta cuestión. ¿Existe una exacerbación, una exaltación del racionalismo, de la razón en Kant o no? Yo empezaría por esa pregunta. Y aquí pues, podemos distinguirlo, podemos decir dos cosas. Kant básicamente hace una crítica de la razón partiendo de la propia razón. Es decir, en su libro Crítica de la razón pura analiza todos los excesos que la razón puede cometer y analiza también históricamente todos los excesos que cometió David Hume, Aristóteles, Platón, etc. Y lo que hace Kant es limitar el poder de la razón y dice que si sobrepasa ese límite, él pone una metáfora muy bonita que dice que si sobrepasa los límites sería como si se destruye la puerta de una presa de forma abrupta. El agua de pronto saldría de forma violenta y inundaría todos los pueblos de alrededor y causaría una catástrofe. Pues esto es lo que él dice que es la razón. Mientras la razón esté contenida en sus límites y no se vaya más allá de los límites de su experiencia, entonces es positivo. Entonces, mi pregunta en ese sentido ¿es una filosofía racionalista porque utiliza la razón para criticar a la propia razón? Porque es realmente, Kant sí, realmente es puramente racional. No habla de ningún tipo de espontaneidad, no habla del papel que juegan las emociones en el ser humano. Él solamente habla de la razón. Pero ahora bien, él habla de la razón para criticarla. Entonces, según el principio, Javier, que me dices de Ushin, la Ushin, mi interpretación es que es, no es que no utilicemos la mente, sino que exista una relajación de la parte consciente de la mente o de la razón y, y que es necesario ese tipo de espontaneidad del ser humano. Yo creo que, por un lado, están en consonancia con Kant, en el sentido de que la razón puede ser perniciosa, eso creo que lo comparten las dos filosofías, que la razón si se excede puede ser negativa. Lo que creo que no comparte es la parte más emocional o la parte más
espontánea del ser humano. En ese sentido Kant no lo trata, pero la filosofía taoísta sí que trata de ello. Bueno, esta cuestión es verdaderamente complicada. Cualquier manual de filosofía china lo primero que dirá de los taoístas es que son irracionales. Esta es la visión tradicional, que el taoísmo y la razón están totalmente enfrentados. Vale, mi opinión es la siguiente. Hablar de razón en el pensamiento chino es como mínimo complicado. No digo que no se pueda hablar de razón, pero desde luego no es algo que sea fácil, porque lo primero que tenemos que pensar es cómo se dice razón en chino, que es li xin. Y esta palabra es del chino moderno, no existía en chino antiguo. Quizás lo más cercano a la razón es Li, no el de ritual, sino el que está, por ejemplo, en Li Xin. La palabra racional, de hecho, es incluso complicada si vamos a los orígenes de la filosofía griega. Generalmente, cuando se habla de lo racional, se asocia con el logos o con un derivado que es logismos. ¿Por qué? Porque logos en griego, además del lenguaje, hace referencia a el discurso basado en cálculos. Cuenta, se dice logos también, y la palabra logismos, que es derivada de logos, hace referencia a las cuentas. En latín, ratio es una cuenta, esto se ve con mucha más claridad. Entonces, cuando hablamos de razón en las lenguas occidentales, estamos hablando de una metáfora. La filosofía, por lo general no, está toda basada en metáforas. Entonces, una metáfora que predomina mucho en la filosofía occidental desde los griegos es que el filósofo interpreta primero y después transmite la realidad basándose en cálculos. No es de extrañar que las matemáticas sean tan importantes. Son importantes para la mayor parte de las ciencias, pero también lo eran para Platón, ya que eran la base del razonamiento. No es tampoco de extrañar que la lógica sea tan importante en la filosofía occidental, porque la idea de que el buen saber se basa en cálculos exactos, por supuesto, es predominante en todo el pensamiento occidental. ¿Que no existe esto en el pensamiento chino? Sí, la filosofía basada en cálculos está en el pensamiento chino, pero no con el mismo protagonismo que en el pensamiento occidental. En el pensamiento occidental, el discurso basado en la matemática, en la exactitud, en los cálculos exactos, es lo que consigue controlar a las pasiones, es lo que consigue controlar el pathos. ¿Qué sucede en el pensamiento chino? Sí, el pathos, que en chino clásico podemos asociar con el sinograma Qin. Qin es el que está en Xinhua, que es un corazón con el sinograma de verde azulado, que es Qin, es decir, es un corazón, es un corazón, Guan arriba y una luna abajo. Guan me refiero al rey, es decir, un corazón, un rey y una luna abajo. Eso es Qin, que hace referencia a las emociones. Muchos dirían que no es exacto traducirlo así, se puede traducir como emociones, es decir, como esa parte del interior humano que se mueve hacia afuera, ya que emoción es más moción, que está relacionado con mover, es decir, es lo que se mueve hacia afuera. Es la parte interior de la mente humana incontrolable, por otra parte, que se manifiesta en el exterior. La forma de controlar estas emociones que predomina, y debo insistir en la palabra predominar,
no digo sea la única, es la que simplemente destaco que es la que predomina, es que las emociones deben ser o bien moldeadas a través del ritual, como dirían los confucianos, se deberían dejar en su estado natural, como dicen los taoístas, o deben ser moldeadas duramente mediante un sistema de premios y castigos, como abogan los taoístas. Entonces existe una correlación entre el Wushin, es decir, el no corazón-mente de los taoístas y la crítica de la razón pura de Kant. Bueno, creo que realmente de entrada son dos filosofías totalmente diferentes. Lo que sí es cierto es que el taoísmo se basa en la idea de que el lenguaje, y aquí creo que es importante hablar del lenguaje. Está relacionado con la razón, ya que lo señalé antes. En griego, el logos es lo que asociamos con la razón, pero ante todo el logos era el lenguaje, incluso el lenguaje persuasivo. Quizás podríamos replantear la cuestión y de hecho te voy a hacer a ti la pregunta. Podríamos decir que lo que hace Kant en la crítica a la razón pura es poner en cuestión la capacidad del lenguaje para enunciar la realidad. Es decir, nos llama la atención de que debemos ser cautos con las palabras, ya que éstas, si confiamos en exceso, nos pueden llevar a conclusiones erradas. De ser así, obviamente es una filosofía que se acerca mucho al taoísmo. Creo que es muy ilustrador lo que comentas. Y yo me decanto de momento por pensar que en ciertas partes puede haber cierta relación, pero por lo general no parece ser así. Y con respecto a tu pregunta, aquí ya entraríamos en la teoría del conocimiento de Kant, porque para empezar Kant concluye de que la razón o el ser humano nunca puede conocer la realidad tal y como es. Y existe un límite a partir del cual ya no tiene sentido hablar de conocimiento. Por ejemplo, existe Dios, existe la libertad. Todo eso son cuestiones que no tienen sentido para Kant porque nunca se podrá llegar a una conclusión cierta, objetiva, basada en ciencia. Y entonces, en ese sentido, Kant piensa que el conocimiento parte de la razón y no tiene sentido decir el universo, por ejemplo, digamos, el universo es infinito, por ejemplo. Para Kant, más bien sería el universo que percibimos a través de nuestros sentidos y analizamos por nuestra razón. Y ya el predicado lo puedes añadir tú, es infinito, es finito, etc. Entonces, la filosofía kantiana siempre tiene la percepción de que nunca se está analizando la realidad tal y como es, que siempre existe un límite. Es como la metáfora que se utiliza es como tener unas gafas con tintadas de un color y que no te las puedes quitar. Siempre vas a ver la realidad con el color de las gafas que tienes. Yo creo que implícitamente existe la idea de que no podemos ver la realidad tal y como es, que el ser humano es limitado y que, no, que el lenguaje obviamente también es limitado. Por lo cual, obviamente, toda la filosofía de Kant, la conclusión es que no te dejes engañar por la propia razón, no te dejes engañar por la ilusión del lenguaje que te promete respuestas muy fáciles a preguntas muy complejas, porque la respuesta no existe. Simplemente el ser humano nunca va a llegar a una conclusión. Y Kant critica mucho a los sofistas, que eso tiene relación con la crítica de los intelectuales del taoísmo. Que critica Kant a los sofistas. Eso realmente
podríamos decir que es algo propio de Kant, o los sofistas siempre han tenido ese San Benito colgando de ser los malos de la historia de la filosofía. Algo que a mí me gusta recordar Las nubes de Aristófanes, una de mis comedias griegas favoritas. Bueno, no, mi comedia griega favorita. Por otra parte, un buen texto para practicar o aprender griego. Bien, ¿qué sucede en Las nubes? Que el sofista es Sócrates. Sócrates tiene un frontisterion, es decir, un pensadero, donde lo peor de Atenas acude allí para aprender a hacer la causa más débil más fuerte. Es decir, para que un padre cuyo hijo es amante de los caballos y no hace más que gastar, y el padre está totalmente endeudado. ¿Para qué va a ver a Sócrates? Para que le enseñe cómo persuadir a los jueces de que él no es culpable de estar endeudado, sino que la culpa es de los acreedores por meterle presión. Es culpa de las personas a las que les tiene que devolver el dinero por exigirle, osados ellos, el dinero a este padre con un hijo totalmente echado a perder, y que en su desesperación va a visitar a Sócrates para que les enseñe a persuadir a los jueces atenienses, por otra parte, muy susceptibles de ser encatusados por las emociones. Bien, entonces, pues volviendo a la cuestión principal, ¿por qué Kant habla mal de los sofistas? Yo personalmente creo que a los sofistas le debemos algo tan importante como la retórica, el arte de la persuasión, es decir, la capacidad para no necesariamente engañar. Eso de asociar la retórica con el engaño yo creo que no es apropiado, sino es la capacidad para transmitir ideas, es decir, para intercambiar conocimiento de forma libre, igualitaria y sobre todo civilizada y pacífica. Por eso quería preguntarte por qué a Kant no le gustan los sofistas. Añadiré una pequeña cuestión. Lao Tzu, bueno, no critica exactamente a lo que podemos asociar con los sofistas en China, es decir, a veces se le atribuye este San Benito a la escuela de los nombres, otras veces a la escuela Zhonghen, que era, esto sí que se puede decir que era gente que sabía persuadir bien, pero Lao Tzu no, lo que hace es criticar el lenguaje y la persuasión y por supuesto a los embaucadores. Eso sí que en el Tao Te Ching se hace. Sí que hay una crítica más obvia hacia la escuela de los nombres en Chuang-Tzu, pero son realmente sofistas. Esa cuestión es mucho más complicada. Pero bueno, entonces, ¿por qué a Kant no le caían bien los sofistas? ¿Por qué los critica? La idea principal, aquí no he profundizado mucho, pero la idea principal es que los critica precisamente porque es un ejemplo de lo que él dice que no hay que hacer en toda su obra crítica de la razón pura. Es decir, dejarse engañar por la propia razón, sin límites, y empezar a utilizar el lenguaje prometiendo respuestas fáciles a preguntas que no tienen una conclusión. Y sobre todo la idea de que tú puedes convencer a una persona de un punto, utilizando argumentos perfectos, y del punto contrario también, utilizando argumentos perfectos. Y esto es un ejemplo para Kant de una antinomia donde se puede demostrar una cosa y la contraria, con lo cual no se puede llegar a ningún conocimiento como tal. Es decir, una, un juicio que coincida con el objeto del juicio. Es decir, un,
que lo que piensa el sujeto coincide con lo que es el objeto. Eso sería la verdad para Kant. Y los sofistas no están destinados a encontrar la verdad, sino más bien a utilizar, como tú bien has dicho, la retórica para persuadir sobre cuestiones que no tienen una respuesta fehaciente, cierta, muchas veces convenciendo de una cosa y en poco tiempo convenciendo sobre la contraria. Pero esa crítica también se la hace Kant a muchos filósofos, incluyendo a Descartes, incluyendo a David Hume, por diferentes razones. Entonces, a Kant, en ese sentido, lo que le parece mal es el logos, es decir, el propio lenguaje. El ser humano es así. La verdad, la aletheia de los griegos es difícil llegar a conocer y depende mucho de los puntos de vista. Y aquí sí que apelaré a una cuestión muy taoísta. La verdad, si la entendemos como Tao, que el Tao en muchos aspectos es lo mismo que la aletheia de los griegos, o desde luego muy próximo, es totalmente cambiante y varía según las circunstancias. Entonces, se puede captar una verdad fija con facilidad. Yo creo que no, precisamente el lenguaje, y más en concreto el lenguaje del logos, es decir, la persuasión, lo que nos permite es intercambiar puntos de vista diferentes de la realidad. El ser humano difícilmente puede conocer la verdad, que por otra parte es cambiante. Obviamente está mal utilizar la violencia verbal o la demagogia, es decir, hacer discursos pensando en suscitar emociones en la masa y nada más. Eso obviamente es criticable. Pero yo soy muy partidario, y eso que no me gusta Platón, pero lo que hacía él de transmitir las ideas suyas a través de Sócrates con diálogos, creo que es la mejor forma de acercarse a la verdad de las cosas, creo yo. La verdad, dicho de otro modo, no siempre, o más bien, es más difícil llegar a conocerla con un monólogo. Es difícil conocerla con una reflexión individual, pero si se busca la verdad y se manifiesta esta a través de diálogos, creo que eso es bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque el diálogo permite presentar la verdad desde distintas perspectivas. Este comentario creo que es la crítica que Nietzsche le realiza a Kant, que dice que precisamente lo que tú has dicho. Yo creo que es una cuestión muy complicada. Efectivamente, la realidad es cambiante, pero yo no creo que eso invalide Kant. Y creo que el argumento sería el mismo que hemos expuesto al principio sobre la ética, que es una filosofía formal que la puedes llenar del contenido que quieras. Más bien, yo creo que Kant lo que hace en su obra es, mediante un método formal, enunciar los principios por los que no se puede conducir a una verdad, por los que la verdad sería inválida o no habría forma de llegar a una conclusión. Y él parte de la idea de que la realidad no, la realidad en sí, fuera del ser humano, fuera de nuestra percepción, no tiene sentido. Es un concepto que nunca podrá alcanzarse, es una ilusión. Él lo llama hipostasiar, el verbo hipostasiar, a medida. Y creo que en eso tuvo razón Kant, desde mi punto de vista, porque hablar del universo en sí no tiene sentido. Yo observo el universo tal y como lo observo desde el ser humano que soy
y puede estar influido por mi punto de vista, mi cerebro, mi biología, y yo no sé cómo es realmente el universo, pero si yo me dispongo a decir cómo el universo es en sí, pues ya sabemos que eso no es la verdad. Yo entiendo la filosofía de Kant en ese sentido y es una forma de descubrir errores que comete la propia razón. Pero no creo que defienda la idea de una verdad fija con contenido fijo que nunca cambie. Creo que esa sería una interpretación errónea de la filosofía de Kant, pero no obstante, creo que esa interpretación la hacen muchas personas, pero de mi punto de vista no es mi interpretación la que yo realizaría. Eso yo creo que es un matiz muy importante, es decir, que no debemos caer en el error que, según comentas, se suele hacer a la hora de realizar una exégesis sobre el pensamiento de Kant. Es decir, que Kant crees que no es tan radical en cuanto a la capacidad para conocer la verdad. ¿Es esa tu idea? Que de Kant se ha dicho que tenía un exceso de racionalidad, pero desde tu punto de vista lo que tú defiendes es que eso no ha sido una interpretación adecuada de la filosofía de Kant. Sí, y tanto es así que el propio Kant dice en su obra en numerosas ocasiones que su trabajo es un prólogo hacia todo futura metafísica, es un estudio preliminar, es como el método de Descartes en ese sentido. Establece unas pautas por las que hay que pasar antes de decir lo que tú quieras decir. Entonces, por eso digo que es una teoría formal más que una teoría con contenido. No está afirmando o rechazando nada en concreto. No está diciendo Dios es así o esta religión no debe ser así. Al contrario, él propone un marco teórico a partir del cual la razón puede utilizarse. Bueno, ha sido un tema muy interesante. No sé si querrías comentar algo más, si te has dejado algo en el tintero que quieras compartir con todos nosotros antes de terminar el programa. Sí, un último punto que creo que es bastante importante, en el que Ayn Rand, los seguidores del objetivismo de Ayn Rand y Kant parecen no estar en concordancia, pero voy a explicarlo con detalle y vamos a ver que desde esta interpretación sí que puede haber muchas similitudes. Bueno, como ya hemos dicho al principio, Kant parte de la idea de que existe un a priori, básicamente sería el cerebro humano, en el que nosotros observamos la realidad tal y como se proyecta en nosotros. No sabemos nada de la realidad exterior en sí, porque no existe algo como incondicionado. Estamos condicionados por nuestra naturaleza. Por el color rojo lo percibimos de tal forma. No sabemos cómo es el color rojo objetivo en sí. Eso no tiene sentido ni siquiera plantearlo. Por lo tanto, Kant concluye que la realidad es una síntesis entre lo que percibimos por la experiencia, los sentidos, y nuestra naturaleza, nuestra biología, y de esa forma interpretamos la realidad. Ayn Rand se opuso al máximo de forma muy fuerte a esta idea porque decía que daba lugar a no valorar la habilidad de la razón del ser humano, que para Ayn Rand era muy importante, y pensaba que eso eliminaba la posibilidad de que el ser humano descubriese algo cierto en sí, algo realmente en sí. Y entonces Ayn Rand defendía la idea de que el ser humano percibe la realidad tal y como es.
Si tú observas el color rojo, es porque el color rojo existe tal y como es. Si observas que el universo es infinito, pues el universo es infinito en sí, tal y como es. Entonces no tiene sentido tener la idea del a priori de Kant de que la realidad no se puede diferenciar del ser humano. Ahora bien, yo creo que es simplemente una cuestión de definiciones. Kant está diciendo todo lo que observamos y todo lo que vemos es cierto, es tal cual, simplemente hay que añadir el matiz de que forma parte de la realidad del ser humano, no es una realidad objetiva en sí, como la pudiera percibir Dios. Supongamos que nos ponemos desde un punto de vista de un Dios perfecto que ve la realidad tal y como es, mientras que ese matiz no lo realiza Ayn Rand. Pero ambos están diciendo que lo que percibimos con los sentidos es válido y lleva a una realidad. Por lo cual, en ese sentido, no serían tan contrapuestos Ayn Rand y Kant, aunque Ayn Rand lo criticase con tanta fuerza. Es decir, que no hay tanta oposición a pesar de que Ayn Rand lo criticase duramente. Así es. Muy bien, pues, ¿y hay algo más en el tintero que haya quedado sin decir? Pues no, yo creo que hemos tratado unos temas bastante complicados Bueno, y, la y metafísica, Kant es bastante complicado, sí. y espero que haya gustado a la audiencia y, por qué no, en el futuro podemos tratar temas más específicos de filosofías similares de Ayn Rand, Kant, etc. Sí, sí, por supuesto, podemos tratar de dichos temas. Pues entonces lo dejamos aquí por hoy y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Otro.